¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una revisión del meta de OCG y también le vamos a echar un vistazo a la lista que fue entregada hace unos días y con la cual van a jugar los siguientes 3 meses. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar, básicamente toda la información la estoy tomando del sitio Road of the King. Esta es una página orientada a poder revisar el juego de OCG. Tienen artículos, revisan listas, mencionan tendencias y en general es una herramienta increíble para poder seguir el juego del otro lado. Si por alguna razón no la conocen, asegúrense de echarle un vistazo, pueden encontrar muy buena información allí. De forma adicional les recomiendo revisar el video que aparecerá como una pestaña y en la descripción del video de OCG Player Complaints About Banlist. Esto en el canal de Sony es un pequeño video en inglés que justamente habla de la lista que vamos a acabar revisando, pero desde la perspectiva de un jugador desde OCG, lo que es bastante valioso e interesante considerando que la mayoría nos estamos orientando mucho más a TCG y hay muchos aspectos que no alcanzamos a ver. Les recomiendo ampliamente que le acaben echando un vistazo, acaba siendo un gran complemento. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Bobbio, Don Bambino 100 y Hugo Manuel Isla Terrones, es que estos videos son posibles, así que si estén sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de julio a septiembre de 2024, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo de abril a junio, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo es que está luciendo el formato que terminó. Primero hay que recordar cuál era el juego competitivo de OCG y cuáles fueron los movimientos que tuvieron en su lista anterior. La lista anterior estará apareciendo en su pantalla, una lista bastante tibia considerando cuál fue su juego competitivo. La sorpresa de no tener cartas prohibidas pero sí algunos movimientos en las demás secciones podría dar la idea de que el formato no estaba tan mal, mucho más con movimientos a cartas que tenían que ver directamente con el juego competitivo, golpes a cartas de Snake Eyes y alrededor como de Snake Eye Ash, Guante de Sinful Spoils y hasta Kirin de los Fire King. Fueron los pensados para contrarrestar lo que fue el mejor deck y sus variaciones. Vimos algunos otros golpes alrededor de otros decks que tenían buena potencia, como Kaiser Colosseum, utilizado por Tenpai Dragon, Pot of Extravagance para Voiceless Voice y el uso en estrategias anti-meta. Hablando de esta, la limitación de There Can Be Only One, movimiento que nosotros también vimos. Fuera de esto, los movimientos no tuvieron ningún impacto serio fuera del extraño caso del Spiller Knight, que por alguna razón pasó de 3 a 2 copias. La lista tenía buenas intenciones, pero se sintió excesivamente débil cuando esto marcaba 9 meses del mismo formato y se esperaba que se tuvieran movimientos mucho más agresivos. Tristemente no fue el caso, dejando muy en claro que a reserva de que algo nuevo pudiera aparecer, el formato técnicamente seguiría siendo el mismo. Para lo que fue el formato que termina, al inicio Fire King se coronó como la cima del meta, seguido de algunos decks que se esperaba que pudieran hacer más como Voiceless Voice o alguna variante utilizando los recién golpeados Snake Eyes como con Rescue Ace. No obstante, con el paso de las semanas el formato se solidificó teniendo 4 o 5 decks dependiendo de cómo se quiera ver, siendo los más competitivos no importa qué. Snake Eyes, siendo en su versión pura o con Fire King, era el deck que tenía los mejores resultados no importa qué, seguido de Tenpai Dragon y de Yubel, recibiendo cartas interesantes de soporte. Al final quedaban otros decks como Voiceless Voice, que si bien no desapareció y no es un deck a subestimar, de forma consistente aparecía, pero no logrando tantas victorias o no siendo la fuerza del formato. Esto al menos hasta la entrega de The Infinite Forbidden. Hubieron dos cambios significativos. El primero fue el soporte faltante para Tenpai Dragon, incrementando su consistencia y arreglando problemas obvios como solamente tener un monstruo tuner. Lo otro fue la aparición del motor Fiendsmith, que por sus tipos naturales parecía el candidato perfecto para potenciar solo a Yubel y los decks de tipo Fiend. No obstante, por la cantidad de cuerpos que genera y complementos, rápidamente se volvió el nuevo motor a utilizar en todos los decks para corregir y complementar problemas, básicamente ayudando más a Snake Eyes que a cualquier otro deck, poniéndolos en donde inició el formato, o al menos hasta la última lista, ahora usando más piezas de motor o de otros motores pero con los mismos resultados, y siendo básicamente el mismo formato con algunos problemas familiares, esto sería idóneamente mucho de lo que manejaría el cómo se vería la lista. Vamos a revisar algunos aspectos que vale la pena tener en mente del formato que termina. Esto es selección de cartas tipo tech, decisiones de construcción, motores y mucho más. Pero antes vamos a revisar muy por encima y rápido el motor que modificó el formato, y estos fueron los Fiendsmith. Este es un arquetipo nuevo que aparece en The Infinite Forbidden, no obstante por sus características, se usa como una suerte de Foolish Burial de cualquier carta del deck, como una forma de poner un negador muy rápido en campo y muchas jugadas más. Todo comienza con el Fiendsmith Engraver, lo usamos para poder buscar Tractus. Este en activación nos busca cualquier monstruo Light Fiend del deck a la mano y luego descartamos una carta. Lo idóneo de esto es buscar a Fable Durri, pero incluso si lo tuvieran en mano y buscaran otro Fiendsmith, todo sigue funcionando. Al enviar al Fabled al cementerio como un efecto obligatorio, se invoca de forma especial de vuelta al campo, y Fiendsmith Requiem es un Link 1 que pide solo un monstruo Light Fiend, por lo que se puede invocar con este cuerpo.
Este en la main phase como efecto rápido se puede tributar por invocar un Fiendsmith desde la mano o el deck. Esto permite poner la segunda copia de Engraver en el campo. Luego, usando el efecto de Engraver en cementerio, permite revolver otro Light Fiend en cementerio de vuelta al deck o al extra deck para invocarlo de forma especial. Aquí podemos detenernos e ir por la jugada de rango 6, pero se puede ir más allá. Se utilizan luego dos cuerpos en campo para ir por Sequentia, que pide dos monstruos incluyendo al menos un monstruo Light Fiend, y este permite en nuestra main phase invocar por fusión un monstruo de fusión Fiend desde el extra deck al revolver los materiales desde el cementerio de vuelta al deck. Con esto invocaremos a Lacrimosa, que pide dos monstruos Light Fiend, usando materiales desde el cementerio, y esta en invocación de fusión permite seleccionar un monstruo Light Fiend en cementerio o removidas para añadirlo a la mano o invocarlo al campo, y con esto ponemos otro de los Engraver en campo. De nuevo, tenemos dos cuerpos de nivel 6 en campo, pero ahora con un Link 2 de forma adicional que mencionaremos para qué se puede usar. Los monstruos de nivel 6 sirven idóneamente para ir por uno de dos monstruos. Uno es el DDD Wave High King Caesar, que puede negar y destruir cartas con efectos para invocar de forma especial. Esto no es ni una vez por turno ni por cadena. Lo otro, y que es más popular, es invocar a Beatriz, Lady of the Eternal, para tener un Foolish Burial de cualquier carta, y como fue invocado utilizando cuerpos de nivel 6, podemos usar el efecto el turno que se invoca, y podríamos incluso hacerlo en el turno del oponente en su fase de robo, para poder acomodar dos recursos en el cementerio, como lo podría hacer algo contra Sancho Rollback. Pero el uso más popular en tiempos recientes ha sido usar a Beatriz para poder enviar a Snake Eye Ash. Luego, teniendo un Link 2 y un cuerpo adicional, podemos invocar a la Promethean Princess para poder revivir a Ash y generar todo el combo de Snake Eyes. Recuerden que no hay restricciones de ninguna de las cartas o cuerpos, así que mucho de esto puede acabar convirtiéndose en ventaja o planes de juego más potentes. Otro aspecto es que Requiem pide un monstruo Light Fiend, y la Moon of the Close Sky es un Link 2 genérico que pide dos monstruos de efecto, y esta se puede convertir en Requiem fácilmente, haciéndolo un motor muy consistente con mucha flexibilidad que puede o no consumir ciertos recursos y espacios, pero los alcances que tiene son impresionantes por decirlo menos. Esto será algo muy importante a mantener en mente para las explicaciones del formato y de la lista. Primero, por la parte de Snake Eye y Fire King, compartiendo básicamente la misma base de cartas, por la limitación de Wanted y semi-limitación de Ash, así como de Kirin, se usaron algunas cartas para poder generar poder de robo y conllevar el golpe de la mejor forma posible, cartas como Triple Tactic Talents o Poto Prosperity. De forma más específica, primero por la parte de Fire King, fue la versión más afectada a perder 3 piezas. Una versión inicial para conllevar esto fue con piezas Kashtira, a través del Pressured Planet Raid Sot, Unicorn y Bird. Esto daba algunas opciones adicionales como invocar de forma normal a la Black Witch sin perder ventaja. En caso de que el rival pudiera interrumpir algo como Snake Eye Ash en su invocación, se podían usar dos cuerpos, idóneamente el cuerpo de Kashtira así como del Snake Eyes para ir por un Link 2, luego utilizar Bird para poder regresar a Unicorn y con estos dos cuerpos en campo ir por la Promethean Princess, usar su efecto para devolver Ash al campo y hacer todo el combo Snake Eyes como si nada hubiera pasado. Incluso el mismo Bird puede ser usado como costo para este efecto. En caso de que no se consumieran, Bird y Unicorn pueden ser interrupciones valiosas contra el rival si es que pueden permanecer en campo. Otra opción fue llevar Magician Souls para conllevar más o menos la misma idea de lo mencionado con Kashtira. La variación sería que Souls se invocaría enviando a la Black Witch al cementerio y en lugar de ir por la Promethean Princess se iría por Celine, Queen of the Master Magicians, para poder devolver al Black Witch al campo y hacer las jugadas de los Snake Eyes. Esto se acabó complementando utilizando Wear of Though, que por el uso y acceso a monstruos de nivel 1, sea que tienen a los Snake Eyes y o a Magician Souls, se puede acceder al complemento de forma simple. Incluso si llevan algunas otras cartas de complemento de ese nivel como Kurikara Divine Incarnate, la pueden acabar buscando para poder tener más interacciones. También se optó por utilizar más cartas temáticas de Fire King, como su carta más reciente siendo la Consorto Vulcanix, que no solo beneficia el plan de juego de Fire King de destruir sus propios recursos, también por la búsqueda y manipulación de nivel permiten tener dos cuerpos de nivel 8 en campo para acceder al número 90 Galaxy Ice Photon Lord. Esto les da una negación contra monstruos muy útil que sirve o para poder jugar no importa qué o como una línea más de interrupción. Por la parte de los Snake Eyes como tal siguió siendo la potencia, siendo muy marcado que a partir de la aparición del motor Fiendsmith pudieron jugar como si nada. Al tener más cartas para poder tener un motor y realizar su plan de juego no importa qué, es como si hubieran vuelto al inicio del formato, con algunas diferencias o jugadas notables, como el hecho de usar Beatriz para mandar al Snake Eye Ash para poder revivirla con la Promethean Princess, misma idea explicada con las cartas de Kashtira. Algunas versiones incluso metían
utilizaban al DDD Wave High King Caesar para tener una negación mucho más potente, y otros que usaron diferentes cuerpos y complementos para poder tener mayor valor, como usar a Beatriz para poder tirar a Lash Blossom al cementerio, pasar por la jugada de Sunlight Wolf, invocar algo a su flecha que apunta para poder regresar a Lash Blossom a la mano y generar la búsqueda indirecta. Esto también se puede usar para tirar ciertas cartas útiles al cementerio, como Rise to Full Height contra Tenpai Dragon, que por su efecto en cementerio les imposibilita atacar y realizar sus jugadas. Por la parte de Tenpai Dragon, recibió soporte increíble en The Infinite Forbidden, que lo colocó como un candidato mucho más serio para el juego competitivo, en algunas semanas incluso siendo a la cima del meta. El formato le exigió encontrar nuevas rutas y aliados. Uno de estos fue el Time Lord Progenitor Warpgate, sincro de nivel 10 que al final del Damage Step remueve todos los monstruos del oponente. Esto permite limpiar campos y eludir efectos que de otra forma no se podrían lograr. Esto ha sido muy útil contra campos robustos como de Yubel, e incluso con la restricción de la mitad de daño, Tenpai Dragon ya demostró con la restricción de Poto Prosperity que puede todavía terminar los duelos, e incluso en caso de que no se logre, el efecto del Time Lord generaría que se regresen todos los monstruos removidos de vuelta al campo del rival, pero la misma restricción que ponen las cartas Tenpai Dragon no dejarían que el deck pudiera regresar los monstruos al campo del oponente, sirviendo no importa qué como una forma de limpiar el campo. Gracias al uso de Link Hieratic Seal of the Heavenly Spheres y la capacidad de ir por cualquier monstruo tipo dragón, hay opciones increíbles contra ciertos decks, algunos como Quackimeiru Dragon, un gran aliado contra decks como de Yubel o de Voiceless Voice por los atributos que no deja invocar. El Heliosphere Dragon ha sido una opción muy popular para invocar contra la Mirror Match. Es un monstruo dragón que si el oponente tiene 4 cartas o menos en mano y es nuestro único monstruo en campo, no se pueden declarar ataques, frenando la asedio del rival. Otra gran opción ha sido el Samurai Destroyer, sincro nivel 7 genérico popular para la Mirror de Tenpai Dragon, pero también ha tenido buen uso contra otros decks como The Voiceless Voice. Por sus efectos de batalla, puede revertir el ataque de Skull Guardian a 2050, haciéndolo vulnerable, y en el caso de que pudieran destruir al Samurai con algo como Radiance, este también puede volver en la batalla, y aun cuando se pudiera negar por el efecto del Skull Guardian, una carta en solitario provocaría el uso de 2 de sus mejores interacciones, y si el deck todavía tiene los recursos para poder jugar y poner el daño letal en campo, puede cerrar los juegos no importa qué. Por último, ya habíamos visto que Heatwave es una buena opción en Tenpai para saltar los turnos del rival, pero los mismos oponentes han llevado las propias Heatwave para provocar el mismo lock en el oponente, saltando el turno de forma efectiva. Yubel explotó en popularidad y uso cuando apareció Phantom of Yubel, llenando muchos vacíos en el deck y sirviendo con nuevas jugadas, dando reciclaje, un negador que se puede poner increíblemente rápido en campo, una forma de jugar contra efectos de monstruos del oponente e incluso convirtiendo esto en ventaja. En papel esto incluso se puede llevar como solo un pequeño conjunto de cartas, pero lo más popular y eficiente ha sido en su propio deck hogar. Se ha usado el motor de los Sacred Beast, previamente usado para ir por jugadas de Link, ahora es para obtener tipos específicos en campo y hasta tener sinergias adicionales. Empezando con Opening of the Spirit Gates, específicamente tiene 3 efectos increíbles. El primero es la búsqueda de un monstruo que menciona los Sacred Beast, esto es idóneamente para Dark Beaconing Beast. Luego, permite una vez por turno descartar una carta para invocar un monstruo Fiend con 0 de ataque y defensa desde el cementerio, y varios monstruos del arquetipo de Yubel cumplen con esto. Por último, si controlamos un monstruo de nivel 10, permite seleccionar una magia continua en cementerio para recuperarla del cementerio a la mano. Esto permitiría reciclar algunos nombres importantes de Yubel como Nightmare Pain o Major Chronicle. Por la parte del Dark Beaconing Beast, monstruo que idóneamente buscaríamos con Gates, permite buscar al Opening of the Spirit Gates, sirviendo como un buscador uno del otro, e incluso permite invocar de forma normal un monstruo Fiend con 0 de ataque y defensa adicional a la invocación del turno, abriendo el espacio para algo esencial para el deck como la Samsara de Lotus. Y si con estas cartas ya en circulación, sumado elementos increíbles como Nightmare Throne, tener 2 monstruos Fiend en campo para ir por la porción de Unchained del deck, o la Moon of the Closed Sky para acceder a lo Fiendsmith, es un increíble recurso para los decks. Y en general, por los campos que puede generar de jugadas de rango 10 por Apollousa y el uso de Phantom of Yubel, así como sus increíbles combos de una carta o carta y media o de 2 cartas, fue otra opción increíble del formato. Voiceless Voice se vio afectado por el golpe a Pot of Extravagance, siendo un deck que no necesita utilizar su extra deck, pero por la cantidad de buscadores característicos en las estrategias de ritual, esto se conllevó fácilmente con añadir la tercera copia de Pre-Preparation of Raids. Parecía en papel que sería el mejor deck a vencer, pero mucho de su campo cae entre cartas de poder populares como Triple Tactic Talents o Forbidden Droplets. Incluso por no subestimar este deck, muchos han llevado piezas puntuales pero que le hacen mucho daño, algo clásico como Drana Lockbird contra estrategias de ritual, y otros decks han encontrado opciones un tanto más genéricas pero que pueden castigar de gran forma este deck, y en el proceso algunos otros decks del formato.
Por último, usaron Ostinato y Melodios como una forma de poder tener negaciones antes de comenzar a jugar, dejando Apollousa y Vortex Dragon, asegurando que todos los planes de juego pudieran salir. A cambio, se hacen muy vulnerables a cartas como Maxi, que el deck no es tan débil originalmente o en primer lugar, provocando que también tengan que llevar cartas contra esta como Cold by the Grave o Crossout Designator. De las versiones Rescue Ace hay poco que decir, teniendo en consideración que se proyectaba que por los golpes Snake Eye tuviera que regresar a este aliado conocido, e incluso algunas piezas de este funcionan bien o mejor de cuando se les hizo su revisión o se mencionaron para el análisis del formato de OCG, como que al no basarse por completo en el uso de magias y trampas, pueden jugar de mejor forma contra algo como Triple Tactic Talents o Forbidden Droplet, pero nunca algo lo suficientemente serio como para mantenerse relevantes. Para algunos otros aspectos en general, Drone Unlock Bird se hizo muy importante en el formato por cómo funciona el motor Finsmith, aunque también con la presencia de combos de una carta y que son vulnerables a esta, estrategias como Fire King, Jubel o Voiceless Voice se ven muy afectadas. No obstante, hay que recordar la presencia de Maxi en OCG y cómo estas dos chocan, por lo que la mayoría de jugadores optará por llevar Maxi. Debido a que los campos que se presentaban podían alcanzar semejante potencia que las hand traps no serían suficientes, sumado elementos como que Jubel puede fácilmente jugar alrededor de efectos de monstruos, muchísimo del formato se volcó en cambiar hand traps por el uso de cartas de magia y de trampa de poder. Forbidden Droplet puede desactivar campos sólidos como de Jubel o de Voiceless Voice, también es muy bueno contra Snake Eyes. Otras en esta línea y dependiendo el deck que las usara, Ultimate Slayer para poder romper campos, como suele pasar con la carta. Contra algunos decks ha sido fantástica por no poder responderle y lo que puede mandar al cementerio de forma adicional puede dar ventaja o romper más campos, pero contra otros decks ha sido insuficiente. Teniendo una aplicación un tanto similar, Change of Heart y Triple Tactic Talents para poder robar un monstruo del oponente, y, por lo dicho del enfoque de efectos de monstruos, muchos oponentes terminan en Apollousa Bob de Goddess, que poniéndola en su contra acaba siendo letal, aunque dependiendo del deck oponente puede robar lo que sea que necesite o que pueda hacer más daño, como el quitar el cuerpo de fuego para Snake Eyes o algún otro monstruo que pueda condicionar como Nightmare Griffon también para Jubel. Se está alcanzando el máximo de eficiencia considerando los requerimientos del formato, como lo vimos con el uso de Chicken Game. Se ha visto como una suerte de sustituto o uso de Upstart Goblin, con el agregado de dejar una carta en campo para poder pagar el costo de cartas como Diablo Star o de los Snake Eyes. Por las características en común de ciertas estrategias, nuevos Floodgates han aparecido, como Power Filter, que ha funcionado muy bien contra Snake Eyes o Jubel. Fire King, Snake Eye, Jubel y Tenpai Dragon utilizan un campo para hacer más fuertes sus jugadas o a veces incluso para empezar a jugar, así que el uso de Set Rotation puede no solo interrumpir el juego del oponente y darnos un recurso importante, esto también se puede emparejar con algún campo que tenga un requerimiento específico de activación, como New World Amritara, pero también se pueden llevar nombres clásicos como Oracle of Sephra o Gateway to Chaos, dándonos el máximo valor posible y dejando al oponente sin buenas opciones para usar el campo. Typhoon también se ha hecho una carta un tanto popular, sea por el estilo de juego natural de algunos decks como de Jubel o de Voiceless Voice, así como el uso de complementos para conllevar golpes. El requerimiento de que haya dos magias o trampas en campo se hace muy fácil de cumplir, incluso yendo segundo. Otra carta de buen impacto que llega en The Infinite Forbidden es de Top Hat Hair de Silhouette Magician. Es un Link 2 genérico que ha dado buenos resultados como un recurso a ir cuando el combo se vio detenido o para aprovechar nombres adicionales en campo. Pide dos monstruos de efecto y permite en invocación traer una trampa que se puede invocar desde la zona de magias y trampas. Tiene un efecto que cuando se invoca un monstruo desde la zona de magias y trampas puede destruir una magia o trampa del oponente. Esto emparejado con cartas como Silhouette para negar efectos en campo igual al número de monstruos Illusion, y considerando que el monstruo de Link también es de este tipo, o con otras cartas como la Angel Statue Azurun como una suerte de Solemn Strike, es un poco de lo que ha dado la carta. A cambio de una carta tipo Garnet en main deck se pueden ganar diferentes interacciones más. Muchos jugadores han llevado esta en lugar del Splitter Knight o incluso con esta. Por la aparición de estrategias que pueden hacer First Strong Kill, es decir, consumir los 8000 puntos de vida del oponente en el primer turno, como de Gimmick Puppet, por la increíble eficiencia incluso favorecida de Tenpai Dragon y por las posibilidades del motor de Finsmith, la posibilidad de poder usar un monstruo Light Fiend no solo es esencial, sino que se pueden encontrar formas de aprovecharlo. Este se puede ver con algo como Curifoton, monstruo que cumple con estas características y que se puede enviar desde la mano al cementerio pagando 2000 puntos de vida para evitar recibir daño por el resto del turno. Esto puede comprar un turno esencial para muchos decks o para asegurar que no se perderá el juego contra algo como Gimmick Puppet o Tenpai Dragon. Lo explicado del motor Finsmith es su uso más popular, pero mientras más pasa el tiempo más usos se le dan, como el efecto de Lacrimosa de poder hacer daño por efecto, permite emparejarse con Angel of Blue Tears, que en cementerio y haciendo daño permite removerla para traernos cualquier carta de trampa.
En su deck hogar, Trickstar y Marincess es algo técnicamente inofensivo, pero esto se puede convertir en buscar cartas de trampa como Pointer of the Red Lotus o Dimensional Barrier, solo mencionando algunas. Y también por el objetivo principal es ir por Beatriz para realizar la jugada de rango 6, un buen complemento han sido los Bestial, teniendo un buen valor de regreso, aunque siendo inútiles contra ciertas estrategias que no usan los tipos que se ven afectados como Tenpai Dragon o Snake Eyes. Por último, otra carta que hizo demasiado ruido sobre todo en TCG fue la Molchumi Purulia, llamada por muchos la Maxi número 2 y que sería una staple en todos los decks. Esta carta no tuvo uso en básicamente ninguna lista, ya que por cómo funcionan la mayoría de los decks no tendría un buen valor de vuelta. Esto reforzado por tener algo mucho mejor como la misma Maxi o que incluso hay mejores puntos o efectos como lo puede ser el Fantastical Dragon Phantasmate contra ciertas estrategias, no significa que esta carta no tendrá uso futuro, pero requiere de un formato de un funcionamiento muy específico para ser siquiera una carta que todos deban de tener y que quizás todos podrían llevar al menos en el side deck. Habiendo hecho el resumen, vamos a ver qué fue lo que entregó la lista. Para las cartas prohibidas, Catapult Turtle, este es el golpe por el soporte recientemente entregado a Tachyon, que gracias a su nuevo soporte del Duelist Pack, Duelist of Brilliance, lo que se tendría que convertir en un Legendary Duelist para nosotros TCG, le dan capacidades de poder buscar esta carta. Esto es gracias al efecto de Seventh Tachyon y a mostrar al número 101 de Chaos Silent Honor Dark, al ser un monstruo de rango 5 y de agua. Permite añadirlo a la mano, luego utilizar la invocación normal en la misma y con complementos que el deck puede usar fácilmente como el número 100, el número Dragon, terminar el juego en un solo movimiento. Esto incluso con la protección de una carta counter muy temprano en el turno gracias a Tachyon Transmigration. Mucho más de esto está en el video de análisis del soporte de Tachyon. Es un buen golpe para la salud del juego, lo que es fantástico considerando que las listas de UCG son fijas de ser entregadas cada 3 meses y este problema apareció hace poco más de un mes. Se suma a todas las cartas que tiene UCG prohibidas y que ha quitado por capacidades diferentes, incluyendo los Cannon Soldiers. Es increíble considerando que poder lograrlo involucra muchas cartas de combo y esto por la presencia de Maxi, aun si esta no lo evita, sí le da mejores posibilidades de juego, pero al hacerse en un punto tan temprano en el turno tiene buena lógica y es fantástico que se vaya. Kaiser Colosseum en su lista anterior y por el uso de Tenpai Dragon cayó a 2 copias, pero fue tan definitivo su uso que por fin se va prohibida. Esta carta marcaba una de esas grandes y sorpresivas diferencias de que TCG se deshizo de este tipo de cartas hace mucho tiempo, pero OCG por alguna razón no lo había hecho. También es algo impresionante pensar que el juego de OCG en ningún punto de estos 8 años obtuvo una carta que pudiera sostenerse de un monstruo jefe o quisiera que la carta fuera tan potente como lo es con Tenpai Dragon. Es peculiar que el deck que hace mejor ir segundo en la fase de batalla acabe provocando esta prohibición. Era un movimiento que debía pasar eventualmente y también es grandioso por la salud del juego. Para las cartas limitadas primero tuvimos al My Spectre Unicorn Kirin. Este movimiento ya lo habíamos visto para nosotros TCG, mucho más lógico por el estado tan precario en la cual se encuentra esta mecánica para nuestro lado del juego, y haciendo más lógico aún que OCG tuviera sus reservas de si hacerlo o cuándo hacerlo. Es increíble que OCG, aún con muchas cartas en la lista que favorecen a Péndulo, no se logre que estas estrategias sean mucho mejores, fuera de ser suertes de motor para usarse como lo mencionamos con los Voiceless Boys, y no como estrategias en solitario. En definitiva será un movimiento interesante a seguir, pero se antoja muy difícil que pueda tener impacto considerando las graves problemáticas que tiene su formato, mucho más con algo como Fiendsmith, pero también es buen movimiento. El Performage Plush Fire, esta sale de las prohibidas pero lo hace con una errata. La diferencia es que su efecto de que cuando es destruido y permite invocar un Performage desde el deck ahora solo es una vez por turno. Esta era una errata que se podía esperar y también recibirán soporte significativo en el Animation Chronicle de 2024, haciendo lógico el regreso. Este movimiento era uno que hubiéramos podido esperar y proyectar para nosotros TCG por la ausencia de Electromite. No obstante, OCG se adelanta y se vuelve una carta justa y del montón con su nueva errata. Incluso los alcances de los Performage son bastante modestos, así que seguramente esta carta saldrá 3 copias muy pronto para ambos lados del juego. Snake Eye Ash fue el golpe pensado para reducir la consistencia del mejor deck del formato. Es algo increíble y grave que por más de un año Snake Eyes se haya mantenido como el mejor motor sin duda alguna. En un inicio como una versión de híbrido, pero gracias a los motores y las listas tan tibias, hoy en día sigue siendo el mejor deck. Golpear Ash a una copia tiene sentido en el respecto de ponerlo en su punto más vulnerable. Ahora sí se deben usar otros motores para poder buscarlo, que es la intención principal del golpe. No obstante, debido a los motores nuevos de OCG, específicamente de Fiendsmith, tienen la capacidad de lanzarla al cementerio y luego revivirla para realizar absolutamente todo el combo, por lo que en lógica e intención es buen movimiento, pero que deja demasiado que desear al no hacer algo de consideración. Incluso muchos jugadores por dicha posibilidad de lanzarlo y revivirlo comenzaron a solo llevarlo una copia en lugar de las 2 que se pudieron.
así que es un movimiento lógico pero muy pobre. Esto solo marca la gran problemática que tienen o que han tenido hace ya años, que no pueden dejar de tener un deck definitivo para poder hacer espacio a mayor diversidad. Beatriz, Lady of the Eternal, es el golpe que reconoce a Beatriz como una carta problemática pero que no hace absolutamente nada. Beatriz es usada en el motor de Fiendsmith para poder lanzar al cementerio lo que sea que se necesite. Por invocarse de forma correcta y no a través de su estrategia hogar con los Burning Abyss, permite hacer el doble lanzamiento de cualquier carta al cementerio antes de que el oponente pueda jugar, dando lugar a muchos problemas. Ya dijimos lo que hacían con la Promethean Princess para acceder a las cartas Snake Eye, pero también pueden lanzar algunas otras piezas como Transaction Rollback y algo para condicionar al rival, y esto solo en sus usos más populares y potentes. Ponerle una copia solo afecta a los decks que pueden tener muchísimo espacio de extra deck para llevar una segunda pieza por si vuelven a usar el combo o por si se perdía con algo como Poto Prosperity, pero ya que la gran mayoría de jugadores solo llevan y necesitan una, es como si nada hubiera sucedido. Esta es la antesala de que la carta se vaya prohibida, lo que se tuvo que hacer en esta lista. No obstante, el ponerla en su estado más crítico al menos ayuda a que el siguiente formato idóneamente se pueda ir prohibida. Será una pena para los jugadores de Burning Abyss. No obstante, esta siempre se ha visto envuelta en jugadas degeneradas y llegar al punto del juego en que por fin se prohíbe, y sobre todo cuando Beatriz fue una carta original de OCG y que esto incluso involucraría dar nuevo soporte al deck, un poco menos genérico pero sobre todo más potente por la era del juego, acabaría siendo todo ventaja para el juego. Lo único desafortunado, de nuevo, es que al no hacer diferencia es que Fiendsmith seguirá siendo el motor que provoque muchísimas injusticias y que muy seguramente el mundial tendrá algo que ver con este motor. El número 40, el Gimmick Puppet of Strings. En The Infinite Forbidden, Gimmick Puppet recibió increíble soporte que lo convierte en una estrategia muy seria y relevante. No obstante, por su estilo de juego natural, tienen efectos para poder hacer daño al oponente, y esto mejoró tanto que es capaz de poder vencer al rival desde su primer turno, provocando el movimiento. Si bien se siente bien intencionado, es extraño y poco efectivo. Hay más rutas de poder lograr hacerle todo el daño al rival. Un movimiento mucho más certero hubiera sido golpear la versión de caos de este monstruo, que es justamente el que provoca todas estas jugadas. También se pudo haber perseguido su campo, que los hace cartas casi inmunes, como lo veremos con otro movimiento de la lista. Así que es un movimiento que reconoce otro problema del formato, pero que hará poca diferencia. Un punto a mantener en mente es que el deck se ve severamente castigado por Maxi, así que este no es el peor de los problemas para OCG, o al menos no lo es si lo comparamos con Fiendsmith. No obstante, su aparición aquí podría indicar lo contrario para otro punto del juego. Let's Little Knight cae desde las semilimitadas, sección en la cual apareció el formato anterior para poder estar ahora a 1. Esto comparte absolutamente todas las lógicas dichas con Beatriz, y el problema de que si bien esto la reconoce como una amenaza, no es ni de lejos la respuesta que se esperaba o se podría tener. Little Knight es, hasta el día de hoy, el monstruo de índice 2 más fuerte que se ha creado en el juego. Si bien hay otros monstruos de Link que entraron en la lista mucho antes o que se podrían considerar de potencia más alta por cuánto pueden lograr, esto es siempre en conjunto de complementos, y Little Knight en solitario lo que puede hacer es demasiado. La capacidad de poder remover algo en aparición, el poder eludir selección para cuando tenemos algo en campo, que el oponente quiera seleccionarla y o algún otro recurso y condicionar cuando el oponente quiere jugar, es lo que la hace tan fantástica. No le ayuda que se siente como muchos monstruos de Link 2 problemáticos como Predaplant Vert Anaconda, Crystron Hulky Fibrax o Nightmare Mermaid cuando estaba legal, que se podían agotar las opciones para jugar y siempre y cuando se tuvieran dos monstruos al final, se podía acceder a una jugada que para cuando ambos jugadores tienen tan pocos recursos es casi imposible de vencer. Esto la pone un formato de irse prohibida. Esta será una carta que marca una diferencia abismal para nosotros TCG, ya que en el punto en el cual se deje de utilizar esta para reimprimir y empujar producto, podría entonces ser una carta que no tenga que entrar en la lista, pero al menos para el juego de OCG es un movimiento muy lógico y de nuevo tendría que ser la antesala a estar prohibida. Sangen Summoning es por la potencia y buenos resultados que ha tenido Tenpai Dragon. Sangen Summoning fue la primera de muchas cartas que estamos viendo recientemente que, en lugar de hacer a las cartas inafectadas o con efectos fantásticos en sí mismas, lo están haciendo a través de una carta que pueda darles dichas características. Otros decks como Ancient Jiri y Gimmick Puppet comparten estos efectos, y no sería difícil que pudiéramos ver efectos similares a futuro. El soporte de The Infinite Forbidden, que le resuelve problemas como tener un solo tuner, sumado a otras cosas señaladas en este video como el uso de Kaiser Colosseum o que Maxi le da tantos recursos que es casi imposible de vencer, es solo un poco de la potencia que llegan a tener.
Este sí es un movimiento bastante severo contra el deck, lo que es muy peculiar viendo lo poco efectivos que son los otros movimientos en esta misma lista. No aniquila el deck, pero sí verá una reducción en su uso, aunque quién sabe si pudiera aparecer algo a futuro que pudiera ayudarles, como más soporte en Rage of the Abyss, o incluso que se vean utilizados con otros motores como lo mencionado con Fiendsmith y la problemática de Snake Eyes, pero para efectos prácticos sí se siente Tenpai como el gran perdedor de la lista. Y por último de esta sección, Summon Limit. Es muy peculiar el cómo se han manejado con los Floodgates. Lo primero es que UCG ha sido mucho más laxo con estos, solo como evidencia en esta lista aparece por fin Kaiser Colosseum, después de tantos años de ser una carta que podía condicionar. No hace mucho tiempo se fue algo definitivo como Vanity Septines, y si bien UCG comenzó con los movimientos de las cartas tipo Floodgate antes que TCG, las aproximaciones han sido casi inofensivas, moviendo una por una a través de cada sección. Gran diferencia contra lo que hizo TCG de algunas ponerlas directamente limitadas y para el caso de Summon Limit hasta prohibirla. Es un movimiento para la salud del juego, lo que es fantástico, solo que no se entiende cómo pueden tardar tanto, mucho más condicionando los juegos teniendo campos establecidos, una carta Floodgate como esta y hasta terminar de ahogar lanzando Maxi. Para las semilimitadas tenemos los 4 movimientos de limitadas a semilimitadas de Blaster, Dragon Ruler of Infernos, Redux, Dragon Ruler of Boulders, Tempest, Dragon Ruler of Storms y Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls. Los mencionamos en conjunto por ser del mismo arquetipo y generar los problemas en su momento. Los Dragon Ruler fueron por mucho tiempo las cartas más infames jamás creadas. Los 4 Rulers fueron prohibidos al mismo tiempo para TCG y OCG y estos se mantuvieron muchísimo tiempo allí, incluso siendo ejemplos de cartas que eran tan potentes que jamás podrían salir de la lista. En 2018 Tempest regresó limitada y desde entonces se ha pedido que cada uno de los Dragon Ruler vuelva por diferentes lógicas. En 2024 tanto Redux como Tidal fueron por fin liberados, sin resultados de consideración, y es lógico, lo que en su momento los marcaba como el mejor deck por poder utilizar efectos desde cementerio y hasta removidas, sumado a poder usar los monstruos de rango 7 que para lo lento del juego en su momento eran tan buenos, hoy en día incluso con la posibilidad de usar todos estos y más monstruos solo funcionan como cuerpos en campo o efectos que no son espectaculares, lo que no es algo menor. En otro punto del juego, la capacidad de poder enviar algo al cementerio, revivir un monstruo de cementerio y hasta destruir una carta marcaban una gran diferencia, pero con la potencia del juego competitivo estos son efectos menores y que hasta se siente que piden demasiados recursos, a menos que aparezca una estrategia que pueda explotar de increíble forma sus capacidades como lo sería un monstruo de rango 7 mucho más potente que otros que hemos visto en tiempos recientes como Kashtira Arise Card, todavía legal para UCG, o cartas que pudieran lanzarlos al siguiente nivel como lo fue Super Rejuvenation en su tiempo. Entonces esto es solo la antesala para que las cartas sean liberadas el siguiente formato, lo que marcaría en definitiva un hito de cómo el juego es completamente diferente a lo que teníamos en 2015. Spiral Quick Fix también se mueve de 1 a 2 copias. Es de lo más peculiar el recorrido de Spiral para OCG, empezando como un original de TCG sin mucho atractivo. Al inicio de la era Link se les entregó a Spiral Double Helix, un monstruo de Link que no solo solucionaba los problemas del deck, sino que lo potenciaba a extremos en que podían lograr los campos más potentes e impresionantes que hayamos visto en el juego, siendo un formato de tier 0 definitivo sin posibilidades de utilizar otro deck, al menos no si se querían tener posibilidades reales de hacer algo importante. El formato fue tan definitivo que el deck recibió inmediatamente 3 limitaciones con Gear Drones, Quick Fix y Resort, reduciendo no solo la consistencia y la resistencia del deck, sino también desactivando jugadas importantes e interesantes como ir por monstruos de rango 1, el uso de cartas como Machine Duplication y solo mencionando algunas. Con el paso del tiempo las cartas fueron poco a poco movidas, primero Drones por su poco impacto, al igual que Quick Fix manteniendo a un Resort controlada por la inmunidad que les generaba. En la revisión de reglas de 2020 Quick Fix volvió a estar limitada y años después tuvimos el movimiento de Resort a ser liberada, marcando de forma clara que la carta problemática y que puede generar toda la ventaja ridícula era en realidad Quick Fix. Con esta lista se mueve por fin a 2 copias y está a un movimiento de estar a máximo poder. No obstante, y similar a lo que dijimos en la predicción de la lista de TCG, hay demasiadas diferencias con el juego que teníamos en 2017 o 2018, como para esperar que tengan el mismo resultado. Sobre si los campos siguen o seguirán siendo tan increíbles, sí, y de hecho van a ser mucho mejores, pero hay mucho en contra del deck, como el hecho de que para tener una potencia tan alta tiene que llevar una abrumadora cantidad de cartas incómodas, hay nuevas y mejores formas de jugar contra el mismo, lo que hace este deck contra el meta no es diferente de ninguna forma que los mejores decks, juega horrible contra Maxi, así que se siente como un movimiento lógico. Será de lo más interesante ver si una copia adicional de Quick Fix podría significar un problema o si es otro de esos decks que el juego dejó atrás porque los nuevos planes de juego son mejores, eficientes y básicamente en todo sentido es más potente. La última de las secciones Bonfire.
Golpe obvio y pensado para reducir la potencia de Snake Eyes en todas sus variaciones. Es increíble que una carta con la cláusula de solo usarse una vez por turno esté entrando en la lista, considerando que robar múltiples de estas es algo perjudicial, pero tal parecen ser los problemas que es algo necesario. Esto es equiparable a golpear Signet Mining, aun con el costo y la restricción que involucra la carta. Similar a lo dicho con Snake Eye Ash, se agradece mucho la intención y el golpe a la carta, sí reduce la consistencia, pero con tantos motores que todavía se pueden usar, sea que lleguen a Ash y todos los combos al buscarlo e invocarlo o que lo lanzan al cementerio y luego lo reviven, poca diferencia hará. De nuevo, son golpes lógicos y bien intencionados, pero a menos que persigan los motores o las cartas que han generado tantos problemas, no se proyecte que vaya a haber un cambio significativo o que sea mucho más por usar un deck sin golpes, más que quitar un deck que evidentemente no se le han puesto los saltos necesarios. Por último, para las liberadas, Globe Wolf fue liberada desde las prohibidas el formato pasado. Interesante recorrido histórico de Globe Wolf, apareciendo en el medio de la era Synchro y siendo una carta tan potente por ser un Tuner 1, idóneo para poder alcanzar jugadas importantes, que se fue prohibida. Años después volvió incluso a ser liberada por completo hasta la aparición de Crystron Halqifibrax y todos los fenómenos que provocó, haciendo que la carta tuviera otra vez que irse prohibida. Desde entonces mucho en las listas ha cambiado, cartas que fueron golpeadas por la misma razón ya se encuentran libres, hay más cartas para poder contrarrestar el juego del rival y se siente bastante lógico que una vez liberada y sin algún deck que lo pueda usar de gran forma, que por fin lo saquen por completo de la lista. Esta, similar a otras cartas de esta lista y de otras, no sería difícil que no sea la última vez que entre en la lista por su potencia, pero al menos para el momento de juego y hasta considerando su restricción de una vez por duelo, no es una carta que tenga que seguir en la lista. Verdad Plant Freeze Scorpio se fue limitada, luego semilimitada y otra vez puesta a 1 por su capacidad de ir por Darlingtonia Cobra y que ésta pudiera buscar cualquier carta de fusión y o de polimerización. Este ha sido uno de los movimientos más marcados de diferencia con TCG porque nunca necesitamos esta aproximación. No obstante, por la parte de OCG, al tener un pool de cartas mucho más vasto para usar y buscar, fue lógico pero severo el movimiento. Por una buena razón la carta sale inmediatamente de 1 a 3 copias, y se antoja difícil que pueda llegar a ser algo relevante para el juego hoy en día. Thunder Dragon Colossus se mueve también de 1 a 3 copias. Colossus jamás fue prohibido para OCG, en su lugar se dio la limitación de Hawk y tiempo después lo acompañó Roar. No hace falta explicar que Thunder Dragon es un deck que no se sostiene bien o que depende demasiado de su carta tipo Floodgate para poder hacer algo relevante, por ello la lógica del movimiento. No obstante, un Thunder Dragon Colossus no es un problema en el respecto de que solo se tiene uno y se puede hacer idóneamente algo alrededor del mismo, pero tener acceso a las 3 copias regresa al deck al punto de poder utilizar algunos de estos para poder tener cuerpos de nivel 8 y acceder a jugadas que no tendría que. Será interesante ver si esto llega a tener un impacto, aunque, considerando que la gran mayoría de movimientos tanto para TCG y OCG se han dado cuando las cartas ya no son relevantes, será difícil que esto pueda hacer alguna diferencia. If the World Chalice Justiciar fue prohibida en 2020 cuando era el monstruo clave para poder hacer todos los combos de Dragon Link a través del uso de los Gardragon. Desde entonces las cartas Gardragon desaparecieron solo dejando a Piste atrás y, solo siendo una carta para su arquetipo o que si bien puede hacer grandes combos, se ve severamente castigada por muchas cartas y jugadas, fue liberada después de mucho tiempo y al no haber tenido absolutamente ningún impacto, por fin se acaba liberando. Y por último, Time Seal, liberada a inicios de 2022 tanto para OCG y TCG, prohibida en 2006, punto en el que el juego todavía tenía problemas para balancear el juego y que por el uso de recursos no era algo tan simple perder la fase de robo, los juegos eran mucho más lentos y que justificaba llevar y temer esta carta. Hoy en día el ser una trampa la hace excesivamente lenta, quitar el robo del oponente no es menor, pero el usar un espacio para algo así no se siente de ninguna forma que pueda ser problemático. 2 años han pasado desde que fue liberada una copia y ninguna estrategia, incluyendo las orientadas a potenciar las cartas de trampa, pudieron sacarle provecho como Labyrinth, así que por fin acaba saliendo sin mayores consecuencias. Para la parte del análisis, lo primero que es bastante obvio pero que nunca hay que perder de vista es que tanto los juegos de OCG, Master Duel y TCG son absolutamente diferentes y, a pesar de que hay muchas similitudes de cartas que acaban saliendo, cartas que se acaban prohibiendo, cada uno de estos juegos tiene sus problemáticas y sus formas de poder estar revisando ciertos problemas y también de solucionarlos. OCG Master Duel se acaban pareciendo mucho por la presencia de Maxi, pero por la parte de TCG que no tenemos esta carta que lo acaba modificando todo, entonces acaba siendo completamente diferente, por lo que todo lo que estemos mencionando aquí, recuerden que son muchas las diferencias con nuestro lado del juego. Lo primero a señalar es la aproximación que se tuvo a Snake Eyes. Acaba siendo bastante alarmante y problemático que este deck ya lleva un año siendo relevante, quizás no de la forma pura que ha sido la versión más potente, previamente lo
tuvimos con Rescue Ace, con Fire King, pero en definitiva son las cartas de Snake Eye lo que ha sido tan problemático en el juego y acaba marcando una gran diferencia a lo que recordábamos de OCG de hace 7 años, cuando tuvimos estrategias como Zodiac o True Draco, que inmediatamente cuando estas estrategias eran tan dominantes se les dieron golpes inmediatos. Aún con esto las estrategias fueron tan potentes que todavía siguieron siendo a la cima del meta, pero acaba marcando una gran diferencia cuando estamos viendo 4 listas en las cuales se han dado aproximaciones bastante pobres, listas en las cuales ni siquiera se les ha dado un golpe como tal, y apenas hasta esta lista y muy seguramente para la siguiente es que por fin se empiezan a poner mucho más serios y que se están dando cambios de consideración. Incluso por la aproximación tan pobre, tan tibia, se siente que se quiere que Snake Eyes se deje de utilizar, no tanto porque sus planes de juego ya no sean tan viables, sino porque es una estrategia que de una forma u otra está golpeada y acaba siendo mucho más fácil el estar migrando a una estrategia nueva, a una estrategia que no tenga golpes encima. Seguimos viendo que OCG continúa con la persecución de las cartas de tipo Floodgate, y esto acaba siendo un punto muy interesante porque de hecho OCG fue quien empezó con esta tendencia. Poco después TCG comenzó a seguir, pero con la gran diferencia de que TCG fue mucho más agresivo. Cada vez que se ha volteado a ver a una carta de tipo Floodgate, esta se ha limitado o incluso se ha prohibido, marcando una gran diferencia con OCG, que la mayoría de cartas han caído una copia y una copia, las vemos semi-limitadas, limitadas, hasta ahorita no hemos visto cartas prohibidas, marcando la gran diferencia con Kaiser Colosseum, pero esta carta ya la teníamos prohibida hace muchísimos años para nosotros TCG. Eventualmente los juegos se van a emparejar en estas tendencias. Esto no significa que eventualmente se vayan a unificar las listas, sino que se van a acabar pareciendo muchísimo porque la mayoría de cartas problemáticas, la mayoría de cartas que no dejan jugar a los jugadores o que acaban provocando exactamente los mismos problemas, que acaban haciendo tan viables tantas jugadas, todas estas cartas van a estar golpeadas, y es justamente lo que estamos viendo para los Floodgates. Fue bastante extraño que por la aparición de Mulchumi, Purulia y cualquiera que vaya a ser su nombre para nosotros TCG, la mayoría de jugadores haya considerado que Maxi se iba a acabar yendo prohibida. Maxi acaba siendo una carta excesivamente problemática. Hay una muy buena razón por la cual TCG se deshizo de esta hace tantos años y por qué básicamente todas las estrategias de OCG, de Master Duel, en el cual incluso podemos ver los porcentajes de usos de las cartas, esta es la carta dominante que hace que absolutamente todas las estrategias tengan que estar jugando 10 cartas para poder llevarla, para poder contrarrestarla y tener jugadas alrededor de esto mismo. Pero es innegable que Maxi marca un freno para muchos combos, para muchísimas estrategias, y si OCG quisiera hacer algún cambio tendría que ser de forma paulatina, así como lo ha hecho TCG para los Floodgates, para los negadores. Sería bastante sorpresivo que OCG tuviera un cambio de mentalidad y de un día a otro desaparecieran Maxi, con todos los problemas que esto involucraría para su lado del juego. Esto incluso tiene muchos más puntos si es que acabaron revisando el video que vimos a inicio, así que acaba siendo simplemente un punto a señalar, que es bastante peculiar que muchos jugadores pensaron que Maxi se iba a acabar yendo prohibida, cuando en realidad esta carta se necesita y evidentemente se quiere mantener en el juego para que pueda estar corrigiendo muchos problemas o para estarse evitando algunos otros. La lista en general da muy buenos movimientos, hay muchas cartas que es excelente que se estén yendo prohibidas, otras que es muy bueno que por fin estén entrando a la lista para que no sean tan problemáticas. El gran problema que tiene la lista es que por alguna razón no está dando ningún golpe alrededor de Fiendsmith, y lo hemos visto durante los últimos años. OCG ha tenido muchos problemas con motores, lo vimos con las cartas Tirlaments, cartas específicas que generan que estrategias sean mucho más viables o potentes como Block Dragon, y les toma demasiado tiempo dar semejantes golpes, así que acabamos teniendo mucha evidencia de por qué Fiendsmith no acabó siendo golpeado. Esto va a ser bastante similar para nuestro lado del juego por nuestra parte de TCG, pero simplemente por la lógica de que son cartas muy buscadas, son cartas que van a acabar empujando muchísimo producto y no tendría sentido el estar golpeando las cartas que las van a hacer tan atractivas. El seguimiento que se le da a cartas como Beatriz y Leslie Little Knight se agradece, pero es bastante pobre en realidad. No hace ninguna diferencia el que las cartas estén apareciendo en la lista a una copia cuando solamente se están utilizando estos números. Algunas estrategias quizás pudieran llegar a utilizar la segunda copia de Leslie Little Knight, pero no tiene sentido que las estén poniendo en la lista y que las acaben prohibiendo. Tiene sentido en el respecto de que todavía las cartas se pueden utilizar, y si para la siguiente lista se van a ir prohibidas, entonces los jugadores fácilmente se pueden deshacer de estas a inicio de septiembre para que cuando por fin llegue la prohibición, idóneamente para octubre, entonces no se vean afectados. Pero en definitiva son prácticas que se podrían acabar ahorrando, o que no tiene sentido que pongan las cartas limitadas cuando no tienen ningún resultado. Un aspecto positivo de la lista es que se le da un excelente seguimiento a la mayoría de cartas que para TCG ya fueron liberadas, no tuvieron resultados, que para Master Duel se movieron a más copias que tampoco tuvieron resultados, y que no hay buenas razones para continuar con estas cartas o prohibidas o en la lista. Para esta ocasión tuvimos los Dragon Rulers que se mueven a 2 copias, muy seguramente van a salir a 3 copias, al final del día solamente acaban generando cuerpos, algunos efectos interesantes pero nada como lo vimos hace 10 años, ciertas cartas no hacen
indiferencia que estén limitadas a que estén a 3 copias, por eso acaban saliendo, e incluso algunas cartas que se pueden sentir infames por fin están abandonando la lista y eventualmente van a salir a 3 copias. En ese respecto, OCG sigue siendo mucho mejor que TCG, que las cartas que ya no tienen nada que hacer en la lista acaban saliendo y eventualmente y hasta rápidamente son liberadas. Y sumando todos estos elementos, la lista es buena, pero es en realidad bastante pobre. Evidentemente en los siguientes 3 meses se va a haber visto dominado por completo por el motor de Fiendsmith, aunque siempre se puede tener alguna sorpresa. Puede que a través de algunas cartas como Thunder Dragon Colossus a 3 copias pueda esto estar bajo control, que Thunder Dragon vuelva a la cima del meta, o al menos que sirva como un antimeta el cual se tienen que estar preocupando para poderlo estar tratando. Snake Eyes técnicamente tendría que seguir siendo el mejor deck, pero cuando ya está perdiendo tantas piezas y se está basando en otro motor, posiblemente todos estos motores o el mejor motor se puede estar añadiendo a otra estrategia para que se acabe haciendo mejor. De nuevo, son movimientos pequeños en la dirección correcta, pero al menos la lista de OCG no hace mucho para su formato y evidentemente para lo que va a tener de consecuencia para nosotros TCG tampoco es la gran cosa. ¿Sobre qué impacto tendrá esta lista para nosotros TCG? ¿Cuáles serán las cartas de la lista que llegarán para nosotros? Kaiser Colosseum ya está prohibida. Por la parte de Catapult Turtle va a ser bastante peculiar. Hasta el momento no tenemos el anuncio de Legendary Duelist de atributo de luz o en donde sea que van a acabar importando estas cartas. Posiblemente cuando estas vayan a acabar llegando tengamos una lista en la cual sí se tenga que dar semejante prohibición para poder estar evitando estos problemas, aunque a pesar de que es un punto que se reclama a OCG de que deja muchísimas cartas problemáticas por demasiado tiempo, también TCG tiene ciertas cartas que son bombas de tiempo, como el Hot Red Dragon King Calamity. Por alguna razón esta carta sigue legal para nosotros TCG y solo está esperando el formato correcto para que se haga excesivamente problemática, pero hasta el momento esta no ha dado tantos problemas y tiene sentido de por qué se mantiene, así que esto mismo también podría pasar para la Catapult Turtle. Para las limitadas, Snake Eye Ash es un movimiento que también se tendría que replicar para nosotros TCG, pero va a depender mucho de cuál será el enfoque para nuestro lado del juego. Si lo que se quiere es que Snake Eyes como tal desaparezca por completo, entonces Snake Eye Ash sí se tendría que ir prohibida, aunque acabaría chocando con muchas de las lógicas que muchos acaban mencionando, que las cartas de OTS que aparecen en rareza más alta son cartas que no se tocan, a pesar de que hace años esto marcaba que la carta tenía sus días contados, así que va a depender mucho sobre cuál es el enfoque de TCG. Por la parte de Plushfire, esta carta no solamente va a salir una copia, va a salir a 3 copias. Lo mejor que pueden acabar siendo los Performage es una invocación normal muy buena para poder estar generando la jugada de Electromite, pero esto marca una diferencia gigantesca, ya que nosotros TCG, al menos al momento de hacer este video, todavía no tenemos Electromite, así que no se siente como una carta de la cual se podría tener miedo. Y por último, por la parte de Sangen Summoning, históricamente TCG jamás ha tenido problemas contra las estrategias que quieren estar yendo segundo. Incluso si acaban revisando el historial de las listas para nosotros TCG, estamos en un punto del juego en el cual acaba siendo una locura que cartas que hace años hubieran pensado que eran imposibles que pudieran acabar conviviendo, ahora son cartas que están libres, porque ya que no hay formas de poder estar deteniendo un deck por completo, la creación de los campos yendo primero acaba siendo muy potente, muy problemática y se necesitan todas estas cartas para poder detener. La única carta que podría llegar a marcar una diferencia significativa es de Splitter Knight, pero este incluso da para poderle estar haciendo su propio video. ¿Tiene la potencia suficiente para ser prohibida? Por supuesto que sí, pero TCG le va a utilizar para poder empujar muchísimos productos a través de estarla reimprimiendo, y para el punto en el cual la gran mayoría de jugadores por fin la tenga, posiblemente estemos en un punto en el cual la carta ya no se siente tan potente y ya es una carta que se puede quedar para el juego. Para la parte de las cartas semilimitadas, los Dragon Rulers eventualmente van a abandonar la lista, al menos hasta que aparezca alguna estrategia que los pueda acabar aprovechando. La única carta que podría ser interesante sería Bonfire, pero esta también solamente tiene una impresión y para que le puedan acabar dando algún golpe, idóneamente se tiene que acabar reimprimiendo. La carta apareció en 2024, así que estamos bastante lejos de una reimpresión y de tener suficientes lógicas para poderlo hacer. Por la parte de las liberadas, estas van a acabarse copiando por nuestra parte de TCG. La única que podría marcar una diferencia sería Thunder Dragon Colossus, ya que 3 copias sí se acaba siendo problemáticas, pero va a depender mucho de cómo se utilicen los campos. Si al final las estrategias de forma consistente solamente dejan un Colossus, entonces este sí podría acabar volviendo a 3 copias, pero si los campos se acaban modificando, se acaban añadiendo complementos para dejar 2 Colossus y que incluso el tercer Colossus se pueda utilizar para algo como una jugada de rango 8, entonces esto sí podría ser una diferencia significativa. Pero al menos eso sería lo que tendría que pasar para TCG o las consecuencias de ello. Para notas y comentarios finales, la lista de TCG es en realidad bastante pequeña, no tanto en las cartas que está moviendo, sino en el impacto. Es muy poco lo que se acaba desactivando, si se deshacen de problemas, si están quitando cartas problemáticas, lo que siempre es bueno, pero va a depender mucho de los jugadores sobre si quieren acabar utilizando la mejor estrategia con menos consistencia o si simplemente quieren estar tomando las mejores cartas como el motor de Fiendsmith y acabarlo añadiendo a una
una nueva estrategia. Esto es exactamente el mismo punto en el cual estamos para nosotros TCG, y evidentemente nosotros vamos a estar teniendo las mismas problemáticas, con el agregado de que estas cartas van a ser tan costosas que van a tener que sobrevivir muchísimos formatos, tal y como lo hemos visto con Snake Eyes y absolutamente todas las cartas alrededor. Tristemente, lo más interesante de esta revisión del meta es cómo los golpes que acabaron sufriendo las estrategias los pudieron acabar conllevando con un nuevo motor, cómo el nuevo motor puede tener ciertos alcances, cómo se puede llegar a utilizar, cómo se puede acabar combinando, porque en sí el formato no cambió absolutamente nada. Hay algunas cosas que tenemos la garantía para el siguiente formato, como que Tenpai fue el evidente perdedor de esta lista y va a ser muy difícil que continúe teniendo resultados interesantes para UCG. A esto todavía hay que tener en consideración que les faltan 3 meses de productos. Hay muchas cartas que no conocemos hoy en día. Hace 3 meses no conocíamos a los Fiendsmith y es lo que le permitiría a Snake Eyes a seguir viviendo. Así que este formato en realidad no promete mucho. El siguiente, en el cual muchas de las cartas que aparecieron en la lista o que evidentemente acaban siendo problemáticas, es donde técnicamente se tendrían que estar yendo prohibidas, y es allí donde vamos a estar viendo la evolución o qué se puede estar haciendo con estas estrategias. Y de nuevo, para esta revisión simplemente acaba siendo interesante de cuáles son los problemas que está teniendo UCG y que evidentemente vamos a tener nosotros, aunque ya llevamos muchísimos años de diferencias significativas porque nosotros tenemos mucha más diversidad, aunque esto simplemente se acaba traduciendo de que son exactamente las mismas problemáticas tan importantes, pero con mejores posibilidades para estar utilizando algunas otras estrategias. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la lista entregada a UCG. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué movimientos de la lista de UCG les gustaría que pasaran para nosotros TCG y por qué razón? ¿Y qué creen que sucederá con su formato? ¿A través de Fiendsmith Snake Eyes continuará siendo el mejor deck no importa qué? ¿O los jugadores dejarán por fin esta estrategia un tanto golpeada para poderlo estar implementando en nuevas versiones, nuevos decks, para poder estar generando mejores estrategias? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.